La Asociación Asturias Laica porque hoy me han dado la palabra a mí, que no soy de dar discursos políticos, y entonces lo que he hecho es escribirle una carta al señor don Manuel Azaña, que paso a leer. Espero no atascarme por el camino. Querido don Manuel, para mí es emocionante estar en este sitio por segunda vez en mi vida y que me hayan dado la oportunidad de rendirte homenaje y dirigirte estas palabras. Durante estos días previos me encontraba realmente nerviosa por la cercanía de este entrañable acto, porque cuanto más te voy conociendo, realmente más difícil es para mí verte convertido en estatua de mármol o en tumba de granito, porque como Don Quijote sigues vivo, quizás más vivo cada día. Quijote de la razón política, de la defensa del Estado español, republicano, radical y laico. Quijote del sentido común, de la ética y de la estética en el buen hacer de un gobierno, de una nación que tú considerabas grande, muy grande, y que se llamaba y que aún se llama España. Después de leerte, de pensarte y de ir entendiéndote, más y más me apetecía escribirte esta carta, que hoy, aquí, en público, te cuento. Y hay tantas cosas de las que hablaría contigo. Hablar contigo de la guerra que asoló nuestro querido país me dejaría en inferioridad de condiciones. Tú la viviste, o podríamos decir que como tantos otros, la moriste en primera persona. Y yo, ya he nacido en una época donde apenas se nos habló de aquello que pasó, y mucho menos se nos hacía pensar en por qué pasó. Tú ya sabes cuántos fueron los países que la ignoraron con el silencio más hipócrita. Y por supuesto, también sabes quién venció aquella guerra. Así que no hablaré contigo de esto. Seguro que son muchos los que vinieron por aquí a contarte. Voy a contarte a grandes rasgos lo que ha sucedido en España, tu querida España, después de ese mes de noviembre del año 1940, cuando tú viniste aquí a descansar. Sí te diré, aunque a buen seguro también lo sabes, que aquellos que vencieron, lejos de instaurar la paz y de aplicar la piedad y el perdón, aun haciendo gala de ser portadores de los grandes valores de la caridad cristiana, siguieron en pie de guerra y aniquilaron todas las esperanzas de libertad, de progreso y de apertura que la República nos trajo. El odio y el miedo anidaron en los resignados corazones de los españoles. El exilio y la muerte, el hambre y las cárceles, las cunetas y los paseillos lo llenaron todo de silencio. Silencio angustioso, arrollador, irracional, silencio. Miedo y silencio que acabó con la voluntad popular que dejó de ser libremente expresada. Miedo y silencio que generó un pensamiento único. Miedo y silencio que fue acrecentando los odios. Miedo y silencio que abortó el progreso. Miedo y silencio que ocultó y nos robó una parte de la historia a los que, como yo, vinimos después. Seguro que después de que llevabas aquí unos pocos años, oíste las bombas, los gritos, la barbarie de la guerra que asoló Europa y volviste de nuevo a sentir cómo el ímpetu español, el de tus compatriotas, luchaba una vez más por la defensa de las libertades democráticas, con la esperanza de que esta también fuera devuelta a nuestra patria. Y estoy convencida de que de nuevo te retorciste en este pedacito de tierra cuando, salvada y vencedora, la Europa democrática nos condenó de nuevo al olvido y nos abandonó a nuestra suerte en el régimen del miedo y del silencio, en manos del dictador fascista. Fue la muerte definitiva de la Segunda República Española. Durante los siguientes 30 años, muchos habrán sido los que se acercaron hasta tu rincón en Montauban a contarte, a llorar, a desahogarse, llenos de impotencia, rabia y desesperanza. Y algunos te contarían que desde el exilio, sin miedos, sin apoyos, pero con toda la dignidad quijotesca, se mantuvo el gobierno de la República, a pesar de la desesperanza, de la rabia y de la impotencia. Yo, querido don Manuel, nací en España. Fui hija del silencio y del miedo. Cuando tenía 4 años se murió el dictador fascista. Recuerdo vagamente ver cosas por la tele. Recuerdo también lo contenta que estaba la gente y que tenía 7 años cuando las personas de mi país un día fueron a votar. En el colegio me explicaron lo que era un Estado democrático y la Constitución, pero tuvieron que pasar otros casi 30 años para que el vacío resultante del silencio, del miedo y del robo de esa parte republicana de la historia, ese vacío se llenase de un verdadero espíritu crítico. Y desde entonces me he ido enterando y me he ido dando cuenta de muchísimas cosas. En esta España que llamamos democrática hubo un proceso constituyente,
pero sin unas verdaderas Cortes Constituyentes. Se fue de la ley a la ley, sin ruptura real con el régimen fascista anterior. Se pactó una ley de amnistía para que las atrocidades cometidas durante 40 años de barbarie no fuesen juzgadas. No se les permitió a los partidos republicanos, ni siquiera a aquellas personas que habían mantenido el gobierno de la República en el exilio, participar en el proceso constituyente del Estado. Se ve que se consintió de nuevo culpar a la República y a los republicanos de lo que había pasado en España desde el año 36. Qué ironía, ¿no? Se nos hizo súbditos de un monarca heredero del dictador fascista y se disfrazó la monarquía de falso constitucionalismo. No existió un verdadero debate constitucional. No fue un proceso radical, ni mucho menos, don Manuel. Qué lástima, ¿verdad? Y por eso no se consiguieron las bases para una verdadera separación e independencia de los poderes clásicos del Estado. Por eso se dijo que España era un Estado laico, pero con la boca bien pequeña, y con la hipocresía que, aun siendo así, se reconocen constitucionalmente los privilegios de una iglesia, como no, la Iglesia Católica. Tú, como buen conocedor del pueblo español, te darás cuenta y estarás de acuerdo conmigo en que esta Constitución no es más que una peligrosa, mentirosa y grotesca caja de Pandora. Hoy en España existen, entre otros, el problema de las autonomías y el mal llamado problema religioso, de los cuales tú ya tenías conocimiento, y fíjate cuánto tiempo ha pasado. Y la Constitución por la que hoy se rige el Estado español no les ha dado una respuesta sincera. ¡Qué gran error! ¡Qué gran engaño! Es más, se podría decir, ¡qué gran traición! ¿Tú te acuerdas cuando tú en el año 31, precisamente en los debates parlamentarios sobre aquella Constitución, preguntabas ¿qué es el problema religioso? ¿Es la libertad de conciencia concedida a los españoles? ¿Es el de nuestras relaciones con la Iglesia Católica? Tú lo tenías bien claro. La libertad de conciencia pertenece al espacio íntimo del individuo y en ningún caso sería un problema político. En cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado español, no se puede considerar un problema religioso. Se trata de un problema político. Y decías alto, bien alto, sin miedo y con hechos. Sus colegios y sus enseñanzas no me parecen buenos. Y no admito que mi país esté gobernado por los obispos, los priores, las abadesas o los párrocos. Políticos como tú nos harían falta ahora. Pero desgraciadamente, hoy por hoy, ningún político se muestra valiente para evitar la intervención de la Iglesia en las cosas del Estado. Vivimos en la ambigüedad más absoluta y desquiciante. ¿Tú te crees en pleno siglo XXI y aún de ronda con estos temas? ¡Ay, señor Azaña! Si decidieses dejar tu descanso y dejases asomar tu cabeza por estos lares, con un simple vistazo te darías cuenta de la categoría de los políticos de la actual España. Mediocres, fracasados, pazguatos que creen llegada la hora de su celebridad, ladronzuelos que por lustrar botas reciben su parte de monopolios, concesiones, obras, jerarquías políticas antiguas, feudos caciquiles, corruptelas. ¿Te suenan estas palabras? Son tuyas, pero por desgracia también son nuestras. Tú sabías que la reconstrucción de España sería una tarea aplastante, gigantesca. Y yo te digo que durante algo más de 30 años la reconstrucción se ha venido haciendo en falso. En falso sobre las bases mediocres y frágiles de la actual Constitución. En falso con el gobierno de políticos cortesanos, dinásticos y palaciegos, y tan pobres de espíritu que parecen preocuparse solo por mantener su estúpida cota de poder y sin una verdadera vocación política. En falso porque la ciudadanía o está dormida y pasa de todo, o está aborregada y con orejeras y va por donde se le manda. Y tal es así que a la mínima que espíritus inquietos tocan temas comprometidos o candentes como el modelo de Estado, la corona y su séquito, la Iglesia y sus privilegios, el juicio de los crímenes cometidos durante el fascismo o los estatutos de autonomía, se abre la caja de Pandora, salta la chispa y el Estado tiembla. Tiembla bien fuerte, cada vez más fuerte. ¿A que ya has notado aquí ese temblor? Espero que te alegres si te digo que soy republicana, radical y laica, aunque de momento siento aquello que tú sentiste alguna vez, aquello de que nuestras esperanzas cívicas y republicanas vagan como sombras impalpables y nuestros esfuerzos se estrellan contra una realidad al parecer indomable. Creo que vendrán generaciones que retomarán la antorcha que tú y otros como tú dejasteis encendida, la antorcha del ímpetu español, la antorcha de la República. Querido Don Quijote, querido Don Manuel, te dejo descansar,
que estarás cansado de escucharme contar los mismos desatinos ya vividos tantos años atrás. Solo pretendía que supieses que siento, que sentimos todos los que estamos aquí, que no has muerto, que sigues vivo. Y solo te pido un último favor, y de verdad que te dejo descansar. Usa mi voz para que seas tú el que diga una vez más alto, claro y fuerte: ¡viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan los españoles! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Y viva la República! ¡Viva!